Muy buenos días, iglesia. Qué gusto volvernos a encontrar en este primer día de la semana, domingo para el Señor, iglesia. Nos convoca el Salmo 55, iglesia. Le hemos puesto por título El triunfo de apoyarse en el Señor. ¿Qué le parece si me acompaña una palabra de oración? Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Señor, nos encomendamos en tus manos. Señor, gracias por este salmo. Ayúdanos a dar el mensaje preciso, Señor. Declaramos delante de ti que tú eres el que comunica, Señor, la palabra, y te bendecimos, Señor. Úsame para bendecir a los tuyos. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Después de hacer esta oración, siempre encomendándonos delante del Señor, nos convoca el Salmo 55. Le hemos puesto por título, como decíamos, el triunfo de apoyarse en el Señor. Uno de los síntomas de transitar por este mundo caído, ¿no? Usted sabe lo que sucedió allá en el paraíso, es que después de ese momento, todo ser humano experimenta dificultades, todos experimentamos crisis, momentos negativos, ¿no? Cuando la tormenta, se puede decir, viene a nuestra vida. Esa es una de las características de vivir en este mundo caído, iglesia. Y esa es la escena precisamente del Salmo 55. David, el rey, el creyente, tiene una carga. Un enemigo se ha levantado contra él. Y esta dificultad, como todas las dificultades en este Salmo, yo digo, tienen dos rostros, dos caras, iglesia, y es bueno que lo podamos aprender. La dificultad tiene una cara negativa, en el caso del Salmo 55, ¿no? ¿Cuál sería la carga negativa? La bronca que le tienen a David, ese enemigo que se ha levantado, iglesia. Y obviamente eso no es agradable, ¿no? Y la otra cara, la positiva, es que gracias a este problema, gracias a esta dificultad, David busca al Señor en oración, en ruego, en súplica, iglesia. Gracias a este, ¿cómo decir?, sinsabor que está experimentando, ¿no? David, iglesia, brotan de su corazón, brotan de su alma palabras al cielo, palabras de David hacia su Dios. Acompáñeme a los versos 1 y 2, iglesia, del Salmo 55. Acompáñeme, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, nos dice David. En verdad, palabras sentidas del creyente David hacia su Dios, diciéndole: Señor, no te escondas de este ruego que te estoy haciendo, Señor. Por favor, respóndeme. Por favor, escucha, Señor, mi oración. Más o menos lo que le dice David, iglesia. Y si uno lo quiere poner en modo virtual, David está en modo ruego, David está en modo súplica. Pero la pregunta sería, iglesia, amada iglesia, ¿cuál es la causa de que David busque al Señor? ¿Se ha preguntado usted, iglesia, qué es lo que hace que este creyente, antiguo creyente, el rey David, toque las puertas del cielo con esa súplica, con esa oración? ¿Por qué David busca al Señor? El mismo Salmo nos lo dice, iglesia. El verso 3, acompáñeme, por favor, iglesia. Dice el verso 3. Dice, a causa de la voz del enemigo. Esta era la causa de David, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿Qué vemos aquí, iglesia? El detonante para que David se vuelva espiritual, ¿no? Para que David busque al Señor, es que ha sido visitado por la crisis, ha sido visitado por la dificultad. ¿Cómo se llama esa crisis? Este enemigo que se ha levantado contra él, iglesia. Y cuando uno mira toda la trama, buscan la vida de David. A causa de esta crisis, de esta dificultad, de este sinsabor,
David busca al Señor creyente. ¿Cuál sería, no, nuestra brújula bíblica? ¿O qué aprendemos de estos primeros versos del Salmo 55, iglesia? Obviamente, Dios permitió esta dificultad en la vida de David, para que David buscara al Señor. Y muchas veces, iglesia, las dificultades en nuestras vidas, ¿no?, son permitidas por nuestro Señor, para que el creyente busque a su Dios. ¿Cuántas veces, iglesia? Uno como creyente, yo también como pastor, no le digo, no quiero yo lanzar la primera piedra, iglesia. A veces uno se enfría, porque no está trabajando, está haciendo cosas, y está atareado, ¿no?, en las cosas de este mundo, ¿no? Y entonces toca la puerta, la dificultad, el problema, el sinsabor, ¿no?, esa nube gris a nuestra vida. Y uno, sin saber, sin querer, abre la puerta. Y una vez que está dentro, vaya problema, vaya lágrimas, iglesia. Y son esos momentos donde uno empieza nuevamente a buscar al Señor, iglesia. Y muchas veces, iglesia, también Dios permite esas dificultades en nuestras vidas. Dios les da el pase libre. ¿Para qué, iglesia? David lo está diciendo, para que el creyente busque al Señor, para que el creyente se acerque a Dios en oración, en ruego, ¿no?, para que Él vuelva, ¿no?, a conectarse con su Dios gracias a esta crisis que ha venido a la vida. Y aquí vemos a David que gracias a esta crisis, mira lo que le digo, gracias a esta crisis, David está buscando al Señor en oración, iglesia. Entonces, iglesia, ¿cómo poner? A ver, una frase pequeña. A veces, el búscame del cielo o el búscame de Dios viene en forma de crisis, iglesia. Y uno tiene que abrir bien los ojos cuando eso sucede. David, cuando viene la dificultad, yo digo, toma la sabia decisión de buscar al Señor, iglesia. Y en verdad, la mejor o la más sabia decisión que podemos tomar nosotros como creyentes es cuando que viene un problema, lo primero que hacer es buscar al Señor. Primero buscamos al Señor, derramamos nuestro ruego como David, derramamos nuestra súplica y luego ya buscamos al familiar, al papá, al vecino, al amigo, al doctor, al banco, al prestamista, no sé. Buscamos al que a nosotros nos parece que nos puede ayudar, pero primero buscar al Señor, iglesia, en oración, como David lo está haciendo. Este es el recurso, iglesia, que nos ha dejado el cielo para nosotros, en este mundo caído. A veces yo me pongo a pensar, y se lo comparto, iglesia, vivimos, como le decía, en un mundo caído, posadámico, iglesia, donde las dificultades vienen, entran, uno le cierra la puerta, se mete por la ventana, entran las dificultades. Periódicamente entran en nuestra vida. Y yo me ponía a pensar, iglesia, yo decía, Señor, ¿cuándo acabará esto?, me preguntaba. Y después uno, conforme pasa el tiempo, se da cuenta que es parte de la vida de este mundo caído, iglesia. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado el recurso de la oración, de saber que aquel que está por encima de las dificultades está dispuesto a escucharnos y auxiliarnos. Y eso es lo que está haciendo David. Viene este problema, esta angustia, esta dificultad en forma de enemigo que busca para quitarle la vida. Y David lo que hace es tomar la sabia decisión de hincarse, de suplicar a su Dios. Ese es el recurso que nos ha dejado Dios, iglesia. La forma como Dios lo ha planeado, iglesia. Le comento, iglesia. Hace más o menos 22, 23 años, recordaba leyendo este salmo, ¿no?, en el Callao, cuando nos congregábamos en la iglesia del Callao, en la iglesia madre. Después de terminado un culto, más o menos el culto acababa a las 9, 9:30. No, acabado el culto, ya era de noche, porque era domingo. Yo me iba a mi casa caminando por la calle del Callao, y entonces yo estoy caminando después de salir de la iglesia, más o menos una cuadra y media por ahí. Y yo recuerdo que me aborda una persona en la calle. Yo ya había salido de la iglesia
Era más o menos un adulto de 30 a 35 años, corpulento, rostro demacrado, casi pálido. Iglesia, se me acerca y me dice: ¿tú eres Gaspar? Obviamente, ¿qué haría usted con esa pregunta? Y yo no lo conozco a la persona. Yo le dije: sí, yo soy. Y me dijo: mi tía asiste a la iglesia donde ustedes van. Y me dijo que podía hablar contigo. Yo me preguntaba, ¿no? Ahí uno ya va, ¿no?, haciendo, y dice: ¿y por qué no entró a la iglesia? ¿Habrá llegado tarde de su trabajo? Me decía, en fin. Interiormente yo también decía: gracias, tía, quien quiera que seas, ¿no? Y yo le respondo: dime, yo soy Gaspar, te escucho, ¿qué quieres decirme? Entonces me dice, así en frío, me dice: he cometido un crimen. Me dijo en plena calle. Y él comenzó a detallarme, ¿cómo ponerlo? A ver, su ilícito penal. Esa es la frase. Comenzó, ¿no?, a deshilachar lo que había hecho. Y mientras él hablaba, iglesia, ese hombre, yo percibía que estaba temblando, estaba sudando, iglesia, como si ya sintiera la pena que le vendría a este hombre por el dolo que había cometido. Se podía percibir el temor en sus palabras, ¿no?, la sequedad en sus labios, y sus oraciones eran media entrecortadas, iglesia. Él, me olvidé de decirle esto, iglesia, estaba encapuchado, ¿no? Y quizás, yo digo, ahora se lo comento, ¿no?, quizás para no ser identificado. Y él ahí me detallaba lo que había hecho. Y una de las cosas que me llamó la atención era que él me empieza a contar, ya en la parte final me dice que él no puede dormir, que día tras día soñaba y soñaba que el peligro lo succionaba como una aspiradora, ¿no?, y lo tomaba, y entonces no podía dormir. Nunca más, iglesia, he tenido una experiencia más o menos parecida. Este hombre sentía, esa es la frase, sentía todos los terrores cerca, muy cerca, y yo se los podía percibir. ¿Por qué le cuento esto, iglesia? Mire usted cómo se siente David en el Salmo 55, iglesia. Ojo, mire usted cómo se siente. Verso 4 al verso 8, iglesia. Acompáñeme, por favor. Verso 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Fíjese cómo se siente David. Verso 5. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. ¿Se da cuenta lo que está pasando en el interior del alma de David? Verso 6. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. David se siente, no está sucediendo eso en su vida, se siente casi atrapado. Verso 8. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Se da cuenta, iglesia, cómo se siente este hombre? Cuántas emociones juntas, iglesia, que le están causando problemas al rey David. Yo digo, debe ser horrible que te busquen para quitarte la vida. Me preguntaba también, ¿se podrá dormir bien sabiendo que hay alguien que le pisa los talones o que la muerte le está pisando los talones? La respuesta es obvia, iglesia. Pero observemos bien lo que está haciendo David, iglesia, porque es bueno extraer el jugo de la Escritura. Si Dios nos los ha dejado a nosotros, es porque hay un mensaje para nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo David al orar a su Dios, iglesia? Le está diciendo al Señor, le está diciendo literalmente cómo es que él se siente. Y como lo hemos visto, él siente temor, él siente terror, él siente temblor interiormente, iglesia. Y todo esto se lo está comunicando a su Dios, iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Si nosotros estamos pasando una situación difícil, incómoda, es bíblico, como lo hemos leído, iglesia, decirle también al Señor cómo nos sentimos, iglesia. Igual que lo que está haciendo aquí el rey David, iglesia. Pero
todo eso que le ha dicho David a Dios no es para que él se quede ahí, porque ya cuando uno ve la trama vemos cómo David recupera el punche y sigue adelante, iglesia. Ojo, el hecho de que a Dios le digamos que sentimos temor por esto que estamos atravesando no es para quedarnos ahí, permítame ser redundante, sino para salir de ahí, para que el Señor nos saque, para que el Señor nos libere. Ya que la Escritura vez tras vez nos demuestran que solo Dios puede cambiar nuestro lamento en baile, iglesia. Y es bueno que uno se apropie. Uno entra lloroso, sollozo, dolido, timorato a la presencia del Señor. Pero uno tiene que salir de ahí fortalecido, aun cuando el problema no se haya resuelto. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios ha recogido nuestra oración, ha recogido nuestra queja, ha recogido nuestro sufrimiento. Esa lágrima que botó en nuestro corazón, Dios la está recogiendo y uno tiene que aprender a confiar en Dios en esas circunstancias. A veces, iglesia, las tormentas en nuestra vida hacen una fisura, como en el caso de David, ¿no? Hacen una rajadura en nuestro corazón. Y es ahí por donde a veces se mete el temor, el terror, como lo está viviendo David, iglesia. Entonces, iglesia, si usted está experimentando eso, dígaselo a Dios, dígaselo nomás. Pero luego que se lo ha dicho, párese firme, porque usted es un creyente. Nosotros, los creyentes, usted sabe, no hemos recibido un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es bueno repetir eso al corazón, al alma, sobre todo cuando una situación difícil, ¿no?, está como que queriendo tomar nuestros pensamientos, iglesia. Nosotros, iglesia, estamos en las manos de Dios. No estamos en las manos de los problemas. Es bueno saber eso, iglesia. Estamos nosotros, el creyente, el mundo todo, si vale la frase, está bajo el control absoluto de Dios. No estamos bajo el control de los altibajos de la vida, de las dificultades de la vida. Eso es circunstancial, pasajero. Iglesia, es bueno saber eso. Dios es el que tiene el control. No importa la situación de cualquier cosa que estemos pasando o viviendo nosotros, iglesia. Acompáñenme a 1 Corintios 10:13, amada iglesia. Mira lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y vaya que David está pasando su prueba. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba, dice la Biblia, la salida para que podáis soportarla. Si Dios te envía una prueba, si Dios permite que entre un sinsabor, una noche gris, ¿no?, una crisis a nuestra vida, es porque Dios ya calculó, ya hizo ese cálculo algebraico, ya sabe que podemos soportarlo, pero también ya hizo los cálculos y sabe Dios que hay una puerta que podemos acudir, iglesia, abrir para salir de ahí. Y lo primero que debemos hacer es lo que está haciendo David, iglesia. ¿Qué está haciendo David? Está buscando al Señor, iglesia. Cuando yo sé que un creyente va a salir de un problema grande, cuando ese creyente empieza a buscar al Señor, iglesia. Se le presenta esa circunstancia hostil, se le presenta, viene a su vida. Pero el primer paso que da el creyente es buscar a Dios en oración, como lo está haciendo David en el Salmo 55, y entonces uno dice, Señor, yo sé que tú vas a liberar a esta persona. Yo sé que tú lo vas a sacar de ese problema, iglesia. No se olvide, por favor, iglesia. Nuestro Dios tiene el control de todo, dificultades, momentos alegres, momentos buenos, momentos tristes. Dios tiene el control de todo. Los problemas no tienen el control. Se les permite entrar, si vale esa frase, iglesia. Pero David, ¿qué hace? David busca a su Dios, iglesia. David le está dejando todas esas emociones negativas al Señor. Pero, ¿quién es este personaje? Me preguntaba yo, que está siendo usado para intranquilizar la vida del rey David. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cuál es el rostro del miedo de David, iglesia? Acompáñenme, por favor, a los versos 12 al 14 y enterémonos juntos quién es este personaje que le causa
tanto terror a David que lo busca para matarlo. Verso 12 al 14 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Verso 13: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Quién era este enemigo? Ahora ya vemos su rostro, se puede decir, que se levantó contra David y le causó horror, temor. Iglesia, no era un familiar suyo, como dice el verso 13. Algunos dicen que es Ahitofel, iglesia, los historiadores, ¿no?, los que escudriñan la palabra. Pero Ahitofel no es un familiar. Otros dicen que fue alguno de sus hermanos, pero cuando uno lee bien la Biblia, uno no encuentra que sus hermanos se hayan levantado contra David para quitarle la vida. Otros dicen que es Absalón su hijo y que éste quería quitarle la vida a su padre David. Y vaya que Absalón cumple los requisitos, iglesia. Y por cuestiones de tiempo vamos a señalar a Absalón, del cual David está hablando, su familiar, ¿no?, que le quiere quitar la vida, iglesia. ¿Por qué quería esto Absalón? Porque un hijo quiere matar a su padre. Esa historia es conocida, iglesia. Porque Absalón, su hijo, quería el reino de David, ¿no? Eso es conocido. Absalón quería ser rey. Y todos sabemos, iglesia, yo creo que también es conocido en 1 Samuel, que es Dios quien pone a David como rey. Es Dios, no el hombre. Pero, vamos aquí a un pero, antes de ponerlo, iglesia, Dios prepara a David. Dios entrena a David, Dios capacita a David. Y uno puede ver eso en su historial, cómo fue la escuela divina o la escuela de Dios antes que David se sentara en el trono para gobernar a Israel, iglesia. Permítame un poco, ¿no?, el historial, el currículum de David antes de que sea rey, iglesia. Perseguido, vamos a poner de esta manera, está David perseguido por el rey Saúl por 16 años. Y si uno retrocede más, David fue el incógnito, el impopular, ¿no? Él estaba de cuidador de ovejas, ¿no?, peleando contra osos y leones, y nadie sabía. David era el NN, iglesia. David fue apartado de su familia, iglesia. David dormía en cuevas, no teniendo como cama las piedras y como frazada creo que el polvo del desierto. David acostumbrado a pasar hambre y sed bajo el ardiente sol. ¿Recuerda usted cuando David está, ¿no?, vagando ahí con sus hombres, con sus 600 hombres, y va donde Nabal y le dice: mira, te hemos cuidado tu ganado, no, por favor, danos algo. ¿Se acuerda usted de esa historia? ¿Qué cree que hace Nabal? ¿Le da de comer? Ellos están pasando hambre. No le da de comer y dicen: váyanse de acá, y los botan, ¿sí o no? Luego Dios hace justicia. Pero David sabía pasar hambre y sabía pasar sed en el desierto, en un sol incandescente, allá en las tierras de Palestina, iglesia. Y permítame ser redundante, 16 años perseguido por Saúl, injustamente, iglesia. Alejado, yo digo, David, durante tanto tiempo de las comodidades de la ciudad, iglesia. Yo le pongo la escuela de preparación divina, para que una vez ya preparado, graduado David, Dios lo sentara en la silla del rey. Más o menos, ese es el currículum de David, iglesia. Y ya usted puede tener una foto, iglesia, de cómo Dios trabajó en la vida de este rey, que fue un buen rey en la historia de Israel. David era rey, sí, pero tuvo que pagar el costo de la preparación. Y vaya que la sudó David. Vamos a ponerle esta fecha: durante 16 años, iglesia. Sin embargo, Absalón, su hijo, quiere la bendición de ser rey, iglesia.
pero sin pagar el costo de la preparación. Él quiere ser doctor, pero sin pasar por la pre y sin pasar por la universidad, si vale la frase. Él quiere el negocio de los padres, pero no sabe todo lo que los padres han pasado para conseguir y mantener el negocio. Absalón quiere la bendición de ser rey, pero sin pagar el precio de esa preparación, iglesia. Él quiere los beneficios de la bendición, pero no quiere el costo de la bendición. ¿Qué podemos aprender aquí, iglesia? ¿Qué podemos rescatar, amada iglesia? ¿Quieres algo? Pídele al Señor, pídeselo. ¿Tú deseas algo? Pídeselo al Señor. Es bueno hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque verás cómo el Señor te prepara en la escuela de la vida, cómo el Señor te ejercita, te adiestra para la batalla. Y una vez listo, Él mismo se encarga de promoverte o de ponerte en ese lugar. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los Absalón del mundo? Si vale esa frase. Siempre buscarán el camino más fácil, el camino más corto, ¿no? El que menos esfuerzo requiera. No quieren el sol, no quieren pasar hambre. Usted me entiende, iglesia. Ellos querrán tomar la bendición, usurpar, ¿no? Siempre con malas prácticas, iglesia. Y quizá lo consigan, pero jamás serán de bendición, iglesia. David fue un hombre que bendijo a su pueblo, bendijo a su nación. No fue perfecto, pero bendijo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había preparado. Y una vez preparado, crocante, a punto, lo pone como rey. ¿Qué hace Absalón? Absalón quiere omitir toda esa parte de preparación y del sacrificio para sentarse en la silla. Él solamente quiere los beneficios de la bendición, amada iglesia. Entonces, iglesia, con esto en mente, quizás es bueno recordar, ¿no? Para que usted pueda ver cómo los Absalón cambian de nombre. Vamos a ponerle ahora el hijo pródigo, lo mismo en el AT, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el NT. Conocemos también la historia, iglesia, del hijo pródigo, iglesia. Ahí está, el hijo pródigo tomó todo lo que su padre había conseguido con tanto esfuerzo, dame lo que es mío, ¿no? Y su padre se lo da, iglesia. ¿Cuánto le habrá costado a su padre ahorrar, amontonar, administrar? No, en fin, un montón de cosas. Y él dice, dámelo, y se lo da. Agarra todo, fácil, no le costó, y obviamente lo que no le costó no lo va a poder sostener, se le va a ir como agua. Él sale, conoce la historia del hijo pródigo, iglesia, sale con su bendición, con la bendición del Padre, ¿no? Lo despilfarra, lo dilapida, iglesia, lo gasta, lo malgasta, iglesia. Este es otro Absalón, más o menos. Quiere la bendición, pero no quiere la preparación para la bendición. Quiere ser ingeniero, pero no quiere pasar por la pre ni por la universidad y de todo lo que uno tiene que hacer para conseguir el título, iglesia. Entonces, iglesia, uno puede aprender eso. Sin embargo, siempre los David, de todos los tiempos, iglesia, los David, los que van a ser puestos para ser de bendición, los que no buscan el camino fácil, los que no buscan cortar camino, iglesia, los que sí están dispuestos a derramar esa gota de sudor, ellos, esos David preparados por Dios, iglesia, siempre serán de bendición. Y con esto, permíteme una aplicación creyente. De repente joven, ¿no? Señorita, o de repente tú, padre de familia o madre de familia. Quizás estés pasando un tiempo duro, un tiempo hostil en tu vida. Y entonces tú dices, ¿por qué me pasa esto? Míralo de esta manera. Dios te está preparando. Estás en el tiempo de la siembra. Todavía no estás capacitado para ocupar ese lugar, ese sitio. Como David, sigue cuidando tus ovejas. Y si viene un león, mátalas. Así no te tomen foto. Y si viene un oso, defiende tus ovejas. Así no salgas en el periódico, no seas famoso.
Quizás te está persiguiendo Saúl y todo lo que tú anhelas todavía no te alcanza. Estás en el desierto, durmiendo en las piedras y tienes como sábana, ¿no? Quizás el polvo del desierto como David. Tómalo como un tiempo de preparación, David. Dios te está preparando para sentarse en ese sitio y tú vas a tomar ahí decisiones sabias porque has vivido, ¿no? Has vivido esa preparación y el que te graduó no fue un hombre. El que te graduó y el que te puso fue el mismo Dios. Y Él será tu sustento, tu fortaleza, tu sabiduría. Y cuando pases problemas y dificultades, tú no vas a buscar al hombre. Primero vas a buscar a Dios. Y al quien Dios te guíe, buscarás ahí en el hombre. Pero primero será Dios. Esto es David, iglesia. Los que han sido preparados en la escuela divina, iglesia, por Dios, iglesia. Era Absalón el que buscaba a David para matarlo, iglesia. Su propia familia, ¿no? Y si ubicamos este salmo en este tiempo, David aquí ya era rey. David tenía obviamente generales, tenía gente adiestrada para la guerra, para la batalla, pero a pesar de todo eso, iglesia, cuando usted ve, ¿no?, ese encuentro de Absalón con David, iglesia, entonces ahí uno ve que a pesar de todo, que David tenía generales preparados y todo lo demás, ellos no pudieron hacer nada para auxiliar a David. Y cuando uno mira toda la historia, David sale de la ciudad, David corre de la ciudad, porque viene Absalón con el ejército, iglesia. Y entonces David se lleva a los que estaban con él. ¿Y quién entra a la ciudad triunfante? Entra Absalón, su hijo, a Jerusalén, iglesia. Y la historia nos dice más, ¿no? Absalón, ¿no?, todo prepotente, toma a las mujeres de David y se acuesta con ellas, iglesia. ¿Qué pasó? Yo me preguntaba. Que por más que David tenía generales, ellos, y eran fuertes y valientes, no pudieron hacer nada por ayudar a David. Así que hicieron, no pudieron, y ellos tuvieron que huir y salir de Jerusalén, y el que entra es Absalón con su ejército, iglesia. ¿Qué aprendemos, iglesia, aquí en la vida de David, iglesia? Ojo, David era rey, mire, era rey. No importa si eres poderoso o débil, no importa eso. Habrá momentos en la vida del creyente, en tu vida, y así como en la vida de David, que cuando tengas que experimentar un problema, mira lo que te digo, cuando tengas que experimentar una dificultad, una crisis, el hombre no te podrá ayudar. Los generales no pudieron ayudar a David, no pudieron ayudarlo. Ni tu gente te podrá ayudar, ni tus familiares, ni tus amigos te podrán ayudar, por más que quieran, como en el caso de David. Dios, el dueño, el verdadero rey, yo digo en verdad, lo planeará de tal manera que no permitirá que el hombre te ayude. David tenía sus generales y no importa si eran diestros, no pudieron hacer nada para que David abandone la ciudad. Y David sale corriendo. Ellos no, por más que querían ayudarlo, no pudieron. Y viene Absalón y toma la ciudad, iglesia. De la misma manera, en el caso de nosotros, iglesia. A veces en nuestra vida, cuando experimentemos alguna crisis, alguna dificultad, vamos a tocar puertas y Dios lo planeará de tal manera que no dejará que el hombre nos ayude. Permítame un sustento más, iglesia. Recuerda usted la vida de Daniel, lo que sucedió en la vida, en el imperio babilónico, cómo los sátrapas, los gobernadores, ¿no?, acusan a Daniel, le ponen una trampa, ellos traman un edicto, lo firma el rey, ¿no?, y Daniel cae ahí. Y aun cuando el rey, mira lo que digo, aun cuando el rey, el hombre más poderoso del mundo de ese tiempo, quiso ayudar a Daniel, no pudo hacer absolutamente nada, iglesia. Acompáñeme a Daniel 6, verso 14, iglesia. Aquí Daniel ya está con la soga al cuello, si vale la frase. Cuando el rey oyó el asunto, 6:14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió
librar a Daniel. El hombre más poderoso del mundo resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, el hombre más poderoso del mundo. Daniel 6, verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo, el hombre más poderoso del mundo no pudo. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué está diciendo el rey? ¿Sabes qué, Daniel? Yo, el hombre más poderoso del mundo, no pude librarte. Eso le está diciendo. Y Daniel obviamente es echado al foso de los leones. Dígame que el rey no lo quiso ayudar. No, el rey sí lo quiso ayudar. ¿Y quién era el rey? El hombre más poderoso del mundo de ese entonces. Y por más que él intentó, no pudo ayudar a Daniel. Sus generales de David, por más que quisieron, no pudieron hacer nada por ayudar a David. Y él sale de Jerusalén. Y el que entra triunfante es Absalón, iglesia. De la misma manera, creyente, Dios lo planeará de tal manera que no dejará que el hombre nos ayude cuando estemos pasando alguna dificultad. Así ellos quieran, como en el caso de David, como en el caso de Daniel, iglesia. Estás quizás pasando problemas, dificultades, alguna enfermedad, iglesia, y has tocado puertas y todas se te cierran. Todas las puertas humanas. A veces, como digo, como en el caso de este salmo y en el caso de la vida de Daniel, Dios no permitirá que te ayude el hombre, iglesia. Y quizás tú puedes decir, pero yo ayudé a mi familia, yo ayudé a mi tío, y cuando yo necesité ayuda, él no me ayudó. Yo ayudé a mi hijo, y cuando yo tuve que pasar una dificultad, mi hijo me cerró la puerta. El pastor no se acuerda de mí, no sabe lo que yo estoy pasando. Mis amigos, ¿dónde están? Nadie me visita, nadie pregunta por mí. ¿Sabes, creyente, por qué a veces Dios permite eso en la vida del cristiano, en la vida de David y en la vida de Daniel? ¿Sabes por qué a veces Dios lo permite? Para que lo busques solamente a Él, para que tú lo busques solo a Él. Y a veces Él permite que todas las puertas se cierren, para que tú solamente puedas mirar a Dios, amado creyente. Y cuando usted ve ya en la vida, ¿no?, de David, de Daniel, de los que le pasaron esto, los profetas, iglesia, fue Dios y no el hombre quien libró a Daniel de los leones. Fue Dios y no el hombre quien libró a David, iglesia. Y Dios y no el hombre te librará a ti. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Y por qué? Se preguntará usted. Si tengo doctor, amigo, gente que tiene dinero, gente, no sé, tengo papá, mamá, cuñado, sobrino, hijo. A veces todo se cierra la puerta. ¿Por qué Dios permite a veces eso? Que todas las puertas se cierren solamente para mirarlo a Él. Y cuando Dios lo resuelve, ¿qué sucede ahí, iglesia? Solamente Dios es el que se lleva toda la gloria. Solamente es Dios quien se lleva toda la honra, iglesia. Solamente es Él, iglesia. ¿Sabe por qué le digo esto, creyente? Porque hay una tendencia en nosotros, yo me incluyo, creyente, hay una tendencia en nosotros, una tendencia caída, si vale la frase, humanos caídos, de quitarle la gloria al Señor. Y ahí está la pregunta, ¿quién te ayudó? Y la respuesta es, mis padres. Pero lo que no sabes es que fue Dios quien usó a tus padres para que te ayuden. ¿Quién te ayudó? Y la respuesta es el doctor. Pero lo que no sabes es que fue Dios quien usó a ese doctor para que te ayude. ¿Quién te ayudó? Y uno dice el pastor. Y no sabes que fue Dios quien usó a ese pastor para que te ayude, iglesia. Por eso que a veces Dios cierra toda ayuda humana, para que cuando uno es librado,
para que cuando uno alcance el auxilio, solamente Dios se lleve la gloria y la alabanza, iglesia. Quizás tú has sido beneficiado por Dios y Dios usó una persona. Es bueno agradecer a esa persona, pero más bueno aún es agradecer a Dios, quien usó a esa persona, amada iglesia. Y Dios está permitiendo eso en la vida de David. ¿Por qué? Porque él, siendo rey, teniendo un ejército, acude a Dios. ¿Por qué acude a Dios? Porque todas las puertas se cerraron. Y cuando Dios lo libra, y no el hombre, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza se la lleva el Señor, amada iglesia. Es bueno tener los ojos abiertos a las diferentes circunstancias que vivimos, amado creyente. Y yo también veo algo aquí, iglesia, se lo comparto, que cuando Dios ha decidido que a través, por medio de la oración, ahí está el creyente humillándose, rogando, porque el problema es más grande, porque se cerraron todas las puertas, y Dios decide ayudar a ese creyente, Dios decide ayudar a ese hombre, Dios decide ayudar a esa mujer. No existe poder en el universo que pueda impedir la ayuda de Dios. No existe hombre, ángel, demonio que pueda impedir que Dios te ayude cuando Dios decide ayudarte, iglesia. Es bueno saber eso. Él es el que tiene todo el poder, iglesia. Dios sacó a David de ese momento de crisis, de dificultad, iglesia. ¿Por qué? Porque David buscó al Señor, como leíamos en los primeros versos, porque David esperó en el Señor, iglesia. Dios permitió que todas las puertas se cerraran para que él pueda levantar sus ojos al cielo, iglesia. Él esperó en su Dios. Como dice la Escritura, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que espera en Dios, busca al Señor y recibirás nuevas fuerzas y nuevo aliento para seguir en esta vida, amado creyente. Mire lo que nos enseña David en este salmo, el Salmo 55, verso 22, iglesia. Verso 22, acompáñeme por favor, iglesia. Dice la Biblia: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Aquí David está diciendo clarito, que el justo también se va al suelo, el justo también se resbala, el justo también trastabilla. Pero lo que también dice la Escritura es que el Señor no lo deja ahí. Es por un tiempo, iglesia. Como decíamos al principio, una de las características de este mundo caído, no vamos a ser inmunes a los peligros de esta vida. No vamos a ser inmunes a los sinsabores que nos trae, ¿no?, el futuro, iglesia. Esa dificultad, tarde que temprano, toca nuestra puerta, iglesia. Una de las características del mundo caído, iglesia. Sin embargo, iglesia, viéndolo en la vida de David, ¿no?, uno puede ver cómo es visitado por el problema. Yo veo también en la vida del Señor Jesús, en este mundo caído, vaya que tuvo problemas. Yo veo la vida de Daniel, mundo caído, vaya que tuvo dificultades. Jeremías, José, Ezequiel, en fin, iglesia. Todos experimentaron este sinsabor del mundo caído. Esa es nuestra realidad, ¿no?, si vale esa frase. Pero conforme a lo que hemos visto, iglesia, los que se refugian en Dios, ¿no?, los que se apoyan en Dios, ellos salen adelante. Ellos logran levantarse. Ellos, iglesia, porque tienen ese ADN de que cuando viene la dificultad, el creyente busca a su Dios, iglesia. La crisis no te va a manejar, como no pudo manejar a David, porque Dios lo sacó, iglesia, sino que tú, como te dejas manejar por Dios, la crisis no te puede manipular. Esos momentos difíciles, iglesia. Vino el problema, un grande problema a David. ¿Qué hace David? David busca a Dios en oración, en ruego, en súplica. Y Dios lo libera.
Y nuestro Dios sigue liberando personas. Nuestro Dios sigue liberando Davids, iglesia. Nuestro Dios sigue rompiendo esas cadenas. Nuestro Dios sigue levantando a los creyentes que se caen, iglesia, que trastabilla. Ese es el Dios Salvador que tenemos. Su nombre es Jesucristo. Apóyate siempre en Jesucristo, amado creyente. No digo que no busques la ayuda humana. Yo digo que primero busca a Dios y Él te va a guiar. ¿A qué ayuda humana te vas a dirigir? Porque a esa ayuda es la que Dios va a usar para sacarte. Pero si esa persona no quiere, Dios no tiene problemas. Dios viene y te saca, iglesia. Ese es el Dios que conozco, amada iglesia. Así que, mi amado hermano, apóyate en Él, como se apoyó David. Búscalo a Él, como lo buscó David en los tiempos difíciles. Yo digo, será lo mejor y la más sabia decisión que tomes, iglesia. Ese es el triunfo del creyente por apoyarse en el Señor, iglesia. Vamos a orar, iglesia. Señor, yo te bendigo, Señor. Pon sabiduría en nuestro ser, Señor. Pon sabiduría en tu pueblo, Señor. De que cuando estén experimentando un problema como lo vivió David, Señor, primero te busquemos a ti. Derramemos nuestro ruego. Dejemos todas esas emociones negativas que a veces entran a nuestro corazón por la crisis, Señor. Pero no para quedarnos con eso, sino para levantarnos de ahí. Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio, Señor. Tú tienes control sobre los problemas. Y si tú permites un problema en nuestra vida, es porque hay una solución. Es porque podemos soportarla, Señor. Podemos confiar que tú estás por encima de las crisis en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Fortalece a mis hermanos, Señor. Dale fuerza, Señor, en sus pensamientos, Señor. Pon ánimo y esperanza en sus corazones. Contigo, Señor, de nuestro lado, Señor, tenemos la victoria. Señor, no tenemos que estar caídos. Tú nos levantas, Señor. Y yo les digo a mis hermanos en el nombre del Señor, levántate, hermano, levántate, no te quedes abajo, porque Dios está contigo. Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ha prometido ayudarte. Quítate el polvo del desánimo, del temor. Dios está contigo. Él es tu ayuda, Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es tu provisión, Él es tu medicina. El creyente está aquí para bendecir el nombre del gran Dios llamado Jesucristo. Gracias, Señor, porque levantaste a David, porque lo libraste, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, reciban un cordial saludo de mi parte y de parte de toda la iglesia, hermanos, en este día tan especial que es el Día del Padre. Que el Señor les regale un día bendecido en unión con su familia, hermanos. Y sigamos firmes y perseverantes, que la llegada de nuestro amado Dios está cerca. Les deseo un feliz día, papá.
Buenas noches con todos mis hermanos en Cristo, mis hermanas. Quiero saludar para este domingo, que es el Día del Padre, a todos los padres un fuerte abrazo con todo el corazón y que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Quiero mandar un saludo muy especial para mi esposa, Oscar de Navas, que pase un día muy especial a reunido con todos sus hijos. Y feliz día, pastor, para usted en especial, Pastor Gaspar, para todos los papitos de la Iglesia Alianza Cristiana de Santa Cruz. Muy buenos días, hermanos. Les envío un fuerte abrazo y un saludo a todos los padres de la Iglesia Alianza y Misionera de Canta Callao. Dios ha permitido este día para todos los papitos y desde aquí las bendiciones para todos y que pasen un feliz día en compañía de toda su familia y en compañía de nuestro Dios. Hermanos, congregación, vamos a hacer una oración por todos esos papitos esforzados y valientes. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día especial. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos, por el pastor, por los coordinadores y por todos los papás de la congregación, sabiendo, Señor, que tú guías nuestros pasos, sabiendo, Señor, que tú nos fortaleces, que tú eres nuestro escudo, Señor. Gracias, Padre, por este día tan especial. Te pedimos que guardes a todos los papitos, que los proveas, Señor, que nos guíes, Señor, en todo lo bueno, Padre Todopoderoso. Señor, encomendamos nuestra vida, Señor, en tus manos, sabiendo, Señor, que tú nos guías, Señor. Padre, gracias una vez más, Señor, por este tiempo, Señor, donde podemos orar y presentarnos delante de ti, Señor. Padre Todopoderoso, sabemos que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros, en cada uno de todos los papitos, Señor, de tu iglesia, y sobre todo, Señor, que nos perfeccionarás hasta el día en que venga Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú levantas nuestra cabeza, Señor, tú eres nuestra gloria, Señor, y a ti la gloria, la honra y todo el poder. En el nombre de Cristo Jesús oramos así, amén. En este domingo, que es un día tan especial, el Día de los Padres, les saludamos a todos los padres de la iglesia, al pastor también. Les deseamos un feliz día. Desde acá de la iglesia un abrazo fuerte en el amor de Cristo. Que Dios les dé muchas bendiciones y que sean muy halagados por todos sus hijos, por sus esposas. Y un abrazote grande para todos ustedes y que Dios me los siga bendiciendo todos los domingos. En el nombre de Jesús, amén. Un saludo muy especial para todos los papás en su día, que pasen muy bonito, que la bendición de Dios esté en cada hogar y en cada corazón. Y un saludo también muy especial para mi esposo Gaspar, que es el papá mayor de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Así que Dios los bendiga, mis hermanos. Feliz día, papá. El saludo especial para nuestro amado Dios, pero también quiero saludar a todos los papás de nuestros hermanos de la iglesia, al siervo, a todos los papás, que Dios los pone con muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que cuando confíen en el Señor, que el Señor les dará su bendición grandemente. A ustedes, papás, y a toda la familia, que Dios nos los bendiga a todos. Un abrazo, queridos padres de familia. Disfrute con sus seres queridos. Gócese en este día y que la esperanza llene sus corazones. Usted no está solo, y quizás a esas mujeres que son padres y madres, desde aquí también, mi respeto, mi honra. Sigan adelante, no están solos, no están solas. Dios está con usted. Un abrazo, disfrute, coma bien, sonría. Dios me lo bendiga.